Bien, comenzar este video resaltando lo que vendría a ser los diámetros de la pelvis, ¿no? En este caso voy a hacer nombrando primero los huesos de la pelvis, los huesos coxales conformados por ilion, isquion y pubis. O sea, son dos coxales, sacro, coxis, pubis, ¿no? La línea innominada que separa la pelvis verdadera, que es la parte estrecho medio inferior, y la pelvis falsa, que la vendría a ser la parte del estrecho superior, ¿no? Bien, comencemos lo que vendría a ser los diámetros de la pelvis. En el estrecho superior, primero encontramos los transversos, ¿no? El transverso anatómico que va desde las dos líneas innominadas, las partes más alejadas, está más cercano al promontorio y midiendo 13.5. Ese no es el que se usa normalmente, el que se usa es el transverso útil, el otro transverso. En este caso, este se encuentra justo en medio entre el pubis y el promontorio, teniendo la misma división entre ambas estructuras. Es donde se encuentra el transverso, ¿no? Bien. Luego seguirían los oblicuos. Existe el oblicuo derecho y el oblicuo izquierdo, ¿sí? El oblicuo derecho, bueno, igual, ¿no? Se da en ambos, desde las líneas sigmopetíneas, dependiendo de derecha o izquierda, hasta la sincóndrisis sacroiliaca expuesta, ¿no? Midiendo siempre el oblicuo izquierdo 0.5 más, porque los oblicuos, el oblicuo derecho mide 12 y el oblicuo izquierdo 12.5. Luego viene lo que vendría a ser los conjugados. ¿Cuáles son estos? Estos son las diagonales que vienen desde el promontorio hasta el pubis. Existen tres: el conjugado anatómico, que es desde el promontorio hasta la puerta superior del pubis, midiendo 11 centímetros. Luego sigue el conjugado obstétrico, que vendría a ser desde el promontorio hasta el culmen latropubiano, es decir, hasta más o menos la mitad del pubis. Vendría a ser 10.5. Y por último, el conjugado diagonal, que es desde el promontorio hasta la parte inferior de la sínfisis púbica, midiendo 12. Normalmente para allá no se halla directamente el conjugado obstétrico, lo que se halla es el conjugado diagonal, y a raíz del conjugado diagonal, restando 1.5, se halla el conjugado obstétrico, ¿no? Eso vendría a ser con el estrecho superior. Pasamos ahora al estrecho medio. Este se encuentran dos diámetros, ¿no? El transverso, que vendría a ser biciático entre ambas espinas ciáticas, que vendría 11 centímetros, y el misacro o sacropúbico, que vendría a ser desde la parte media del sacro, es decir, entre la S3, S4 o S2, S3, y el pubis, la parte inferior del pubis, que vendría a ser 12 centímetros. Por último, ya en el estrecho inferior, lo que hay son tres diámetros, y estos son el transverso, que vendría a ser biisquiático entre ambas isquiones, que vendría 11 centímetros, el subsacro subpubis, que vendría a ser desde la parte inferior del sacro, o sea, entre la S5 y el coxis, hasta el subpúbico, que vendría a ser 11 centímetros, y el subcoxis subpubis, es decir, desde la punta del coxis hasta la parte inferior del pubis, que vendría a medir 9.5. Pero en el momento del parto existe una retropulsión que hace que el coxis se mueva hacia atrás, haciendo que esto mida, en este subcoxis subpubis, ese diámetro mida 11. Con eso acabaría lo que vendría a ser los diámetros de la pelvis. Muy bien, continuando con esta demostración, vamos a ver lo que son la cabeza fetal, los diámetros de la cabeza fetal en sí, ¿no? Primero nombremos lo que vendría a ser los huesos, ¿no? Los dos huesos frontales, los dos huesos parietales, el occipital y los dos huesos temporales, ¿no? También nombramos acá la fontanela mayor o anterior, también llamada bregmática, y la fontanela menor, posterior o lamboidea, ¿no? Esas son las principales fontanelas
las que más se va a nombrar en este caso. Y también se encuentran las suturas principales, que vendría a ser la sutura sagital. Esta es la sutura sagital. Esta es la sutura coronal. Y esta es la sutura lamboidea, ¿no? Bien, continuando lo que vendría a ser con los diámetros de la cabeza fetal, lo encontramos en forma triangular en este caso, ¿no? Primero comenzamos con suboccipito frontal, que vendría desde la parte suboccipital hasta la parte frontal de la cabeza. Acá más o menos vendrían a medir 10.5. También tenemos el suboccipito bregmático, que es más arriba hacia la fontanela, que vendría a medir 9.5. También tenemos el occipito frontal, que vendría a medir 12 centímetros. El sincipito mentoniano, desde el sincipucio hasta el mentón, que vendría a medir 13.5 centímetros. Tenemos el sincipito subnasal, que vendría a medir 13 centímetros. También tenemos el submento bregmático, que vendría a medir en este caso 9.5 centímetros, ¿no? Para hacer un recordatorio que sea más fácil, podemos tener en cuenta de que es desde acá y hasta acá el bregma, sus dos diámetros que tiene, miden 9.5 cada una, del suboccipital hasta el frontal 10.5, del frontal, que vendría desde acá hasta el occipital, 12 centímetros, y el sincipito, eso vendría a ser los principales, y el sincipito hasta el mentón y hasta el subnasal. El mentón midiendo 13.5 y el subnasal 13 centímetros, ¿no? Va a ser lo más fácil. También tenemos lo que vendrían a ser los diámetros de los 2 diámetros más en la cabeza, lo que vendría a ser el biparietal, que es en la parte más ancha de la cabeza, entre la parte más ancha de los parietales, que vendría a medir 9.5, y el bitemporal, que es entre la parte más estrecha, pasando por la línea coronaria, yendo a medir 8 centímetros, ¿no? Luego pasamos a los diámetros del cuerpo fetal, que son 2 en este caso. El biacromial, que mide 2 centímetros, que se mide de hombro a hombro, y el bitroncanterio, que vendría a medir 9.5 centímetros. Eso sería, con eso completarían los diámetros del feto, ¿no? Bien, continuaremos ahora con lo que vendría a ser mecanismo del trabajo de parto. En este caso, por motivos de la pelvis es demasiado pequeña, estaría usando un muñeco de trapo. Bien, en este caso, primero comenzamos con que se usa, nosotros en lo que vendría a ser la escuela, vendríamos a usar una técnica de recordatorio, que vendría a ser el ADRERE, que vendría a ser, por sus siglas, significa, para describir lo que vendría a ser el mecanismo de trabajo de parto. El ADRERE es la A, que significa acomodación, orientación, adaptación del estrecho superior. El D, descenso y encaje. El R, rotación interna y adaptación al estrecho inferior. E, extensión y desprendimiento de la cabeza. R, rotación externa de la cabeza. Y E, expulsión del resto del cuerpo y desprendimiento de los hombros, ¿no? En este caso, comenzamos desde la primera etapa, ¿no? Que vendría a ser acomodación y orientación y adaptación al estrecho superior. Espero que se me mantenga la pelvis ahí. Bien. Lo que vemos ahorita es como el feto se va a acomodar y orientar, ¿no? El feto comienza primero con una actitud indiferente. Ok, un segundo. Bien. Presenta una actitud indiferente y la orientación de la cabeza, el diámetro que se observa va a ser el occipito frontal. Pero debido a las contracciones que vienen desde la parte superior del útero y van bajando por todo el cuerpo fetal,
se da por la ley de las palancas, de palanca menor del orificio occipital hasta el hueso occipital, y desde la palanca mayor del hueso occipital hasta el mentón. Lo que nos da es comienza la flexión. En caso de las primeras dos flexiones que se da, la primera flexión que se da es da una pequeña flexión en la cabeza fetal al momento de entrar al estrecho superior, y ya no está en diámetro occipitofrontal, ¿no? Pasaría a estar en diámetro suboccipito frontal, que vendría a medir 10.5. Bien, ¿esto qué pasa? ¿Con qué diámetros busca acomodarse el feto al momento de entrar al estrecho superior? Busca entrar con los diámetros de mayor precisión de la pelvis, que vendría a ser el transverso útil, el oblicuo izquierdo. En este caso, el bebé estaría entrando al oblicuo izquierdo, la posición oblicuo izquierda, su orientación es ilíaca izquierda anterior, entrando a la cabeza fetal de este modo. Bien, pasando a la segunda etapa, la cabeza fetal desciende realizando movimientos asinclíticos que se dan. Existen dos movimientos que da el bebé en este momento: asinclíticos y sinclíticos. Sinclíticos, es decir, la sutura sagital entra directamente al estrecho medio, o asinclíticos, posterior y anterior. El posterior es cuando se encuentra la sutura sagital o huesos parietales más directos hacia el pubis, y es posterior, y anterior es cuando se encuentra más cerca al promontorio, ¿no? Bueno, en este caso ya se dio la completa flexión y se encuentra el suboccipito bregmático, que vendría a medir 9.5 centímetros la cabeza fetal, el diámetro de la cabeza fetal, que es con la cual estamos haciendo referencia. Y el bebé ya comienza a estar en el estrecho medio, y en este caso ya está con dos diámetros de la pelvis materna, que vendría a ser el biciático y el sacropúbico, siendo el biciático 11 centímetros entre ambas espinas ciáticas, y el sacropúbico misacro, que vendría a ser 12 centímetros. Luego se da la tercera etapa, que vendría a ser la rotación interna y adaptación al estrecho inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que la cabeza va a seguir descendiendo hasta el estrecho inferior, pero va a dar una pequeña rotación, estando ahora en occipito púbica, en posición occipito púbica, porque había estado ya en occipito ilíaca izquierda anterior. Entonces, ¿qué pasa ahora? Comienza también la primera etapa de acomodación de los hombros en el estrecho superior. De lo que había estado la cabeza fetal mirando los hombros hacia la cabeza fetal había estado hacia occipito ilíaca izquierda anterior. El bebé no va a estar en esa posición, va a estar en otra, que vendría a ser occipito ilíaca izquierda derecha anterior, ¿no? Lo que vendría a ser su contraparte. Bien, en la cuarta etapa vendría a ser la extensión y desprendimiento de la cabeza. ¿Qué pasa? El occipucio se apoya en la barra inferior del pubis, porque la cabeza ya ha descendido. El borde inferior de la sínfisis púbica, mientras que la cara recorre todo al nivel del sacro, realizando un movimiento de hiperreflexión, ¿no? En este momento es cuando se da la retroversión del coxis, y el diámetro subcoxis subpubis pasaría a medir 11 centímetros. Bien, a raíz de esto, que la cabeza fetal está realizando la cuarta etapa, que es extensión y desprendimiento, los hombros realizan la segunda etapa, que es el descenso, y encaja en el mismo diámetro en el cual han entrado, ¿no? Luego, una vez la cabeza ha encendido, la cabeza está fuera del cuerpo de la madre, está en posición occipito púbica, dejamos que la cabeza misma del bebé rote y vuelva a la posición que estaba antes, occipito ilíaca izquierda
anterior, en este caso, ¿no? Y como esta etapa se le conoce como restitución de la cabeza, ¿no? En esta etapa ya los hombros ya realizan la tercera etapa, que es la rotación interna y adaptación al estrecho inferior, y al mismo tiempo las caderas comienzan el descenso al estrecho superior. ¿Ok? Entonces, luego se da la cuarta etapa, que es la exposición del resto del cuerpo y desprendimiento de los hombros. En esta etapa es la parte de los parto de hombros y cadera, usando en este caso las dos manos, no podría, a ver, así. El bebé va descendiendo. En ese momento se le pide a la mujer que empuje suavemente al momento de la contracción, y va saliendo primero el hombro anterior, luego el hombro posterior, y fácilmente sale todo el cuerpo del recién nacido, agarrándolo desde la parte inferior de la cabeza y del cuerpo, mostrándoselo a la madre y poniéndose encima del vientre, para que comience con la primera primera conexión fuera del vientre de la madre. Bien, y con esto acabaría lo que vendría a ser mecanismo de trabajo de parto, ¿no? Y eso sería todo.